Dios le bendiga de una manera muy especial. Estamos haciendo este contenido para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, para que sea edificación y las personas que los escuchen sean de edificación y de muy ayuda. Vamos a estar leyendo, vamos adorando antes de empezar para la palabra de Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que sea tú hablando en los corazones a cada persona que vea este video. Padre amado, que sea tú, Señor, glorificando de una manera muy especial sobre cada uno de ellos, Padre amado. Te lo pido, Señor, en una manera muy especial, Padre amado, que sea tú transformando corazones, Señor, a cada corazón, a cada vidente que lo escuche, Padre amado. Si te digo, Señor, Padre amado, que sea tú glorificando de una manera muy especial, hablando los corazones, hablando las almas que están cautivas, Señor amado, para que sean libertad en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vamos a ver. Vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vamos a estar en esta tarde bajo el tema viviendo en el Espíritu. No en la carne, en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu es el tema en esta tarde. Que lo traigo en esta tarde. Vamos a hablar, estamos hablando de Romanos, al apóstol Pablo hablaba de Romanos, dice que tienen que vivir en el Espíritu, porque dice que el ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, los que tienen el Espíritu de Cristo, estos son de Cristo, pero el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces vamos a saber, según tu comportamiento, los frutos que tú estás dando, es que tú me estás dando de entender cómo tú estás viviendo, si tú estás viviendo en el Espíritu o viviendo en la carne, porque los que viven en la carne está conforme a este siglo. Tienen una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, que es la terrenal de esta tierra, que es la sabiduría de esta tierra, pero el que vive en el Espíritu tiene la sabiduría de lo alto, que es el que viene de Dios. Entonces la sabiduría que viene de Dios viene con templanza, con dominio propio, con paciencia, viene con benignidad, con todos los frutos espirituales, viene incluido. Pero el que tiene la sabiduría de esta tierra dice que animal, diabólica, porque en el principio, cuando Adán, antes él vivía en el Espíritu, antes de pecar vivía siempre en el Espíritu, pero cuando pecó, ahí comenzó a vivir en la carne, porque ciertamente dice que ciertamente morirá, y que el hombre que comerá de ese árbol ciertamente morirá. Entonces él comió de ese árbol, él murió espiritualmente, pero físicamente no. Por eso el que vivió en la carne ya lo vivió en el Espíritu, ya no era el mismo hombre que se prendía, no era el mismo hombre que bajo la comunión de Dios hacía las cosas. Cuando no era el mismo hombre que cuando hablaba con los leones, hablando con los animales lo obedecían, porque tenía una autoridad sobre ellos, los animales, sobre todas las cosas creadas en esta tierra. Él tenía una autoridad, pero cuando el hombre peca, la autoridad se ha quitada, se le quitó. Entonces los leones ahora mismo, cuando tú le dices al león, queda tranquilo, el león lo que quiere es devorarte para comerte. ¿Por qué? Porque ya tú no tienes autoridad como la tenía el hombre. Porque cuando tú recuperas esa autoridad, entrando en los caminos de Cristo, entrando, viviendo en el Espíritu, ayudando, iniciando, meterte en tema con Dios, ahí tú vas viviendo en el Espíritu, tu identidad espiritual va subiendo y tu identidad carnal se queda en la carne. Porque cuando nosotros andamos conforme a la carne, conforme a la muerte, dice que la carne lo que da es muerte, por todo lado como tú quieras ponerlo. Entonces cuando nosotros nos independizamos y andamos conforme a la carne, no estamos agradando a Dios, porque dice que todos los que andan conforme a la carne no agradan a Dios, sino los que andan conforme al Espíritu, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no eres de Dios, porque el Espíritu Santo es que te sella para el día de la redención, para cuando el día que tú partas, que Cristo venga y se lleve a su iglesia. El Espíritu Santo es que nos guía para llevarnos al del Hijo, y el Hijo
del Padre. Entonces cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, nosotros andamos como un hombre espiritual. Siempre hay cosas reveladas que Dios nos revela, pero como Dios nos le revela a una persona que está en la carne, a una persona que está en pecado, Dios no le va a revelar. Pues seguramente, posiblemente, una palabra Dios le da a esa persona para que se lo dé a otro cristiano, a un impío, a una persona que no es cristiana, porque Dios es misterioso. Dios obra como Él quiere obrar y hace lo que Él quiera, con que Él quiera y le plazca. Entonces debemos de saber algo. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu para ser llamado hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios, porque el que anda en el Espíritu, anda caminando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, esos son hijos de Dios, llamados hijos de Dios, porque no todos son llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, sino criaturas que no es creación que Dios creó y no se llama hijos. Porque cuando una persona tiene una empresa, un hombre tiene un empresario, tiene una empresa grande y tienes empleados, servidores que le sirven a esa empresa, él le paga por su trabajo. Por eso hay personas que Dios lo tiene como siervo, que le paga por su trabajo lo que está haciendo, pero no es hijo de Dios. Hay personas que hasta echan fuera demonios, pero no es hijo de Dios. Hay personas que hacen milagros, pero no son hijos de Dios. Entonces, para tú ser hijo de Dios, tienes que tener los frutos espirituales, porque no todo el mundo que posee los frutos espirituales, no todo el mundo que tiene los frutos espirituales. El fruto espiritual, la persona que te queda al lado es la que te va a poner y te va a posicionar, la que te va a dar los frutos espirituales. O sea, son los complementos, son personas que son los complementos para que los frutos espirituales en ti crezcan y fluyan. Porque nosotros podemos vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Cuando nosotros somos espirituales, somos hombres sobrenaturales, no somos normales, no somos una gente común, una gente normal. Porque el que está en los caminos de Dios no es una gente normal, es una persona, un hombre, una mujer que es sobrenatural. Hay cosas, experiencias que Dios no se los revela a carne ni a sangre, sino al espíritu tuyo, porque Dios habla con tu espíritu, no habla contigo mismo, con tu carne ni con tu sangre, habla con tu espíritu, habla con tu alma. Cuando Dios quiere mostrarte algo, Dios saca el alma tuya de tu cuerpo. Escúchame eso. Yo sé que me van a entender, hay personas que me van a entender lo que estoy hablando. Hay personas que Dios lo va a sacar de su cuerpo para que él tenga experiencia con él, pero es su alma que va a salir de su cuerpo, porque el cuerpo con el alma, con el espíritu no tiene que ver nada. Pues hay una pelea, una guerra constante contra la carne y el espíritu, porque hay el deseo de la carne que quiere levantarse contra el espíritu, y el espíritu crezca. Tú tienes que saber, conforme a tu alimento, conforme a quién tú estás alimentando, si tú es tu espíritu o si a la carne, porque nosotros tenemos de entender algo y saber y comprender y captar, siempre andar bajo la comunión del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, las cosas nos fluyen a bien. Vamos en bendición a bendición, porque la cosa que te va a suceder mañana, el Espíritu Santo te lo revela. Dice, mira, eso es lo que te va a suceder, y ya tú sabes, y ya tú puedes tomar precaución, y ya tú tomas precaución de lo que tú vas a hacer, porque ya el Espíritu Santo te lo reveló. Por eso que dice que cuando la mujer de Jeroboam fue allá disfrazada, el profeta la vio. Escucha, con los ojos espirituales, la vio de, no venga dijo, mujeres de Jeroboam, no me venga a disfrazar, porque ya Jehová me reveló que lo que hay se va. O sea, ya él vio no con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales, más allá de lo que ella estaba disfrazada. Porque hay personas que, aunque tengan los ojos físicos, hay personas que se van a disfrazar y le van a engañar. ¿Por qué? Porque son personas que viven conforme a la carne, no viven conforme al espíritu. El que vive conforme al espíritu es muy difícil que una persona lo engañe. No es difícil que una persona critique por detrás y el hombre de Dios no se dé cuenta, porque el hombre que está conectado cuando Dios le revela todo. O pregúntale a Abraham, cuando Dios fue a Sodoma y Gomorra a meterle fuego a toda esa gente, a todos esos homosexuales que estaban en todo el pecado, que salió ante la presencia de Dios, tuvo que consultarle primeramente con Abraham antes de destruir esa tierra. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una comunión con Dios, tenía una relación íntima, que cuando hacía algo, Jehová tenía que consultarlo con Abraham. Él no hacía las cosas por hacerlas. O sea, hasta el mismo Dios avisa lo que va a hacer con otro. ¿Y por qué tú no puedes avisar a tu hermano lo que tú vas a hacer? O a tu pastor cuando tú vayas a predicar para otro sitio, si eres pastor, yo voy a predicar para tal sitio. O sea, para que baje la cobertura de tu pastor. No, hay una cobertura que es la cobertura de Dios. Hay otra cobertura que es la cobertura de tu pastor. Porque ahí tú vas a tener doble cobertura cuando tú sales a predicarle para un sitio. Entonces debemos de saber nosotros, mis hermanos, y analizar bien nuestra vida espiritual para saber cómo estamos nosotros y preguntarle a Dios, Señor, yo quiero que tú en tiempo que me pare, que me diga cómo está mi vida espiritual. Porque nosotros nos olvidamos de eso.
de tanto predicar, de tanto ruido, de tanto problema, preguntamos al Señor que tiempo a tiempo que venga para que analice tu vida espiritual para ver cómo tú vas. Si tú estás haciendo las cosas correctas o no las estás haciendo correctas. Porque hay personas que tienen su sentido extraviado. Como así la serpiente engañó con su astucia, se engañó a Eva, le extravió los sentidos para que ella no sepa lo que está haciendo, para que ella todo lo que ella piense, cree que lo está haciendo bien y lo está haciendo mal. Dice que codició el árbol de la esencia del bien y el mal, pero Dios le dijo que no comiera y comió. Entonces el sentido de ella fue extraviado cuando tuvo una conversación con la serpiente. Por eso que el hombre de Dios tiene que tener cuidado con la persona que está hablando, porque hay personas que te perjudican, hay personas que te dicen algo que no es la voluntad de Dios, no es agrado de Dios. Una, que tú hagas el bien que tú quieras hacer; otra, que sea bajo la voluntad de Dios, porque no todo el mundo está haciendo el bien bajo la voluntad de Dios. No todo el mundo se está sacrificando con Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros emprendemos a vivir bajo la voluntad de Dios, bajo en el Espíritu, nosotros entendemos y sabemos algo, que es cuando nosotros apretamos bien y andamos bajo la cobertura de Dios, hacemos las cosas delante de Dios excelente. Porque dice la palabra, más obediencia que sacrificio. Y muchas personas están demasiado sacrificando demasiado, pero poca obediencia tienen. Entonces, no vale de nada que tú sacrifiques si tú no eres obediente. Primeramente, antes de tú sacrificar, tienes que ser obediente. Escuchen esto. Porque Saúl sacrificó una ofrenda a Dios de la amalecita. Y él pensó que él estaba haciendo lo que estaba haciendo, estaba bien. Pero para Dios no estaba bien. Porque Dios es que lo mate todo. No que lo deje vivo. No quiere ni al rey vivo, ni a los animales vivos. Dios es que lo mate a todos. Y él no obedeció. Entonces él prefirió más el sacrificio que la obediencia. Entonces debemos de entender nosotros que tenemos que tener más obediencia ante Dios. Porque la obediencia es que Dios capta y que te premia por tu obediencia. Porque cuando nosotros andamos bajo la cobertura, bajo la voluntad de Dios, hacemos las cosas bien delante de la presencia de Dios. Debemos de saber y discernir las cosas espirituales para saber si es de Dios que viene o no es de Dios. Porque hay bendiciones que tú crees que es de Dios que viene y no es de Dios. Y es para que tú te quites esa relación, para quitarte esa relación que tienes con Dios. Entonces debemos de saber, mis hermanos, saber qué no nos perjudica a nosotros y qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo al agrado de Dios. Porque nosotros no podemos hacer las cosas a lo loco. No. Nosotros tenemos que hacerlas bajo la voluntad de Dios. A ver si Dios le gusta lo que tú estás haciendo o lo que tú estás pensando. Porque nosotros tenemos que tener la mente de Cristo conectada juntamente con la mente de Cristo para que las cosas nos fluyan bien, para hacer las cosas bien. No podemos hacer las cosas mal. Debemos de entender, mis hermanos, que cuando nosotros andamos y estamos en el Evangelio, tenemos un compromiso, una responsabilidad. Que hay muchos que no saben lo que es una responsabilidad, que es un compromiso. Porque para tú salvarte, tú tienes que pelear tu salvación, aunque Cristo murió en la cruz por tu pecado, para darte la salvación, pero tienes que ganártela. Es sacrificando tu deseo, todo. Sacrificando tu decisión, sacrificando tu razón, porque todo el mundo está diciendo, tengo la razón, yo quiero la razón, todo el mundo quiere la razón. Pero voy con la razón a comprar un colmado. A ver si te dan una libre pollo. O un supermercado, a ver si te van a dar un libre pollo. Eso es lo que tiene perjudicado a la gente, que quieren tener la razón obligatoriamente. Quieren que le den la relación obligado. Y no es así. Debemos de entender y saber y discernir las cosas espirituales. Debemos de tener un discernimiento. ¿Y cómo se obtiene un discernimiento? Leyendo la palabra de Dios. Escudriñando las escrituras. Mientras más tú escudriñas la escritura, más sabiduría Dios te da, más conocimiento Dios te da, y más tú disciernes las cosas que es de Dios y que no es de Dios. Porque el pueblo de Israel estaban ciegos y Jesús quería que ellos vieran. Por eso Jesús le dijo, un ciego a otro ciego no lo pueden guiar, porque ambos caerán en el mismo hoyo. Él decía a los fariseos, le decían a los israelitas que estaban ciegos y pensaban que ellos veían, que lo que estaban haciendo estaban viendo delante de la presencia de Dios y no. Y él le estaba hablando la verdad y querían sacrificarlo, querían matarlo por la verdad. Porque un ciego va a querer matar al que está viendo. Porque hay un ciego, el ciego a veces, mira, el ciego es esa persona que no ve el pecado que él tiene de él. Y hay otra persona que ve el pecado y te dice que usted ese pecado y dice que no, que yo no tengo eso.
No, yo tengo pecado. Yo me limpio del pecado. Pero el mismo apóstol Pablo estaba en una dimensión tan grande. Y el más decía, estábamos caminando la estatura de varón perfecto. Nunca estábamos cosas de se hizo perfecto. O sea, no, él mismo no hizo perfecto en una dimensión tan grande que iba. Y también Jesús, cuando le dijo a joven rico a Jesús, maestro bueno, le dijo a Jesús, yo no soy bueno, bueno es Dios. Entonces el mismo Jesús dice a eso. Entonces, ¿quién en tu país dice que yo soy bueno, que yo hago esto, que yo hago lo otro, haciéndote como que tú eres la última Coca-Cola del desierto? No. Nosotros debemos de entender, mis hermanos, y discernir las cosas espirituales. Saber lo que está bien y lo que está mal. Cuando tu pastor te corrige, no por nada malo. Es para que tú te salves. Porque tu pastor quiere que tú te salves. El pastor quiere que todo el mundo se salve en la iglesia. Porque el que se pierde, él va a tener en cuenta a Dios. El pastor se va a tener en cuenta a Dios por cada miembro que se pierda de esa iglesia. Dios le va a dar cuenta en el día del juicio. Le va a decir a fulano, ¿por qué tú no me introduciste en el camino? No me lo instruiste, no me lo diste la enseñanza, no me lo doctrinaste. Yo te voy a poner cuenta de eso. Hay personas que tienen pastorado y le están corriendo el pastorado. Pero no le corra al pastorado, porque si tu ministerio es pastoral, no le corra el pastorado. Porque tarde o temprano, como quiera, va a tener que pastorear. Entonces, no le haga fuerza, no te vayas en contra a tu ministerio. Para que no te perjudique. Hay personas que quieren predicar, rugir, se desatar. Pero cuando le hablan el llamado del pastorado, se quillan. No quieren saber de pastorado, de pastor. No quieren saber de pastorado, su pastorado. Cuando le hablan de pastorado, no es así. Hay un pueblo dentro de ti que gime. Hay un pueblo que necesita de tu palabra. Hay un pueblo que hay dentro de mí que necesita una palabra, pero hay un pueblo que hay dentro de ti que necesita una palabra. Entonces cada persona tiene un pueblo diferente, distinto, a quien tiene que rendirle cuenta. Porque no deje que el pueblo se pierda. Odia el pueblo de Israel como se estaba perdiendo. Si Elías tampoco no cumplía con las cosas de Dios, y él no hacía la voluntad de Dios, la multitud que tenía Elías por dentro, esos 7,000 que doblan rodillas, que salió del Eliseo, cuando con un Eliseo no iban a salir. Entonces hay multitud que tú tienes atrancado porque tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Como que tarde o temprano va a tener que hacerlo. Hay personas que se descarrean, salen del camino de Dios y se descarrean y están en el camino de Dios, vienen con un brazo partido, con un pie partido, vienen por dolor, porque no hablan, porque no entienden por amor. Dios habla por amor de un principio y no entiende, y yo lo llamo por dolor, porque como que ya tienen que venir a ejercer. Pero, pregúntale a Jonás, que él pagó su propio pasaje para Tarsis, y él tenía que ir para Nínive. Él tenía que ir para Nínive obligatoriamente. Para Nínive tenía que ir, que era donde Dios lo mandó. Y él cogió un pasaje para irse para Tarsis. Hay muchas personas que Dios lo manda para un sitio, porque no todo el mundo que quiere ir a Haití a predicar. Ay, no, porque soy un brujo de eso, me hace una brujería. Hermano, si tú estás en la cobertura de Dios, un brujo no puede darte la mano, no puede hacerte nada, ni brujería. Si tú estás caminando en la presencia de Dios, bien en la presencia de Dios, un brujo no puede mortificarte. Entonces nosotros debemos de entender y de saber y decirle cuando es la voluntad de Dios. Porque Dios habla contigo día tras día. Hablaba con Jesús, cuando Jesús hablaba de madrugada, oraba, porque la oración eficaz es la madrugada. Cuando tú oras la madrugada entera orando, tú sientes que estás en un nivel que tú no estás pisando ni tierra. Que los que oran de madrugada me van a decir que sí. Personas que oran de madrugada y sienten que sus pies no están en la tierra, que están en el aire, flotando, por la oración de la madrugada. Jesús oraba de madrugada. En el día, él, creo que hacía lo que el Padre le daba, le depositaba, él daba en la tarde. Y por eso en la tarde servía, hacía milagros, iban por todos los rincones. Aún así, Cristo no quería ser publicado, no quería ser famoso, y él le decía a la persona que le hacía milagros, no le diga a nadie esto. Y aún así se expandió su fama como quiera, porque tu ministerio como que se va a expandir. Aunque tú no quieras ser famoso, tú vas a tener como quieras ser famoso obligado. Porque tu ministerio te va a expandir, te va a dar una pasión que tú mismo va a haber gente, multitud de gente que te van a seguir. ¿Por qué? Porque es que tu ministerio que carga eso. No por tu cara bonita, es tu ministerio que carga eso. Su ministerio que te va a hacer famoso como quiera obligatoriamente. Entonces, suelta la cueva
Porque el pueblo de Israel, los madianitas, hacían que el pueblo de Israel se encuevara. Porque hay personas que les gustan encuevados, hay cristianos que les gustan estar 10, 15, 20 años metidos en una cueva y nunca sale, nadie lo reconoce. No, la cosa no es así. Sale de eso. Sale expresando una miseria. No, porque si me dan una ofrenda de 10,000, 15,000, 20,000, no, lo está usando el diablo. No, hermano. Sale esa miseria. El evangelio no es un evangelio de miseria, un evangelio de poder y de gloria. También hay ricos, personas ricas en el evangelio. Personas que Dios los hace ricos, millonarios. Y no es malo. ¿Tú ves que quiere vivir en la pobreza? Entonces hay personas que quieren, que se estancan su religiosidad en su cabeza y nunca progresan. Nunca dan fruto. Siempre están metidos en una cueva y cuando salen no ven nada de lo que él recibió de esa cueva. Entonces vamos. Dios está levantando a una generación nueva en estos mismos tiempos. Nosotros debemos de entender y saber algo. Que es cuando nosotros, que hay una generación que Dios va a trastornar el mundo entero. La última generación. Porque después de esa última generación va a venir Cristo. Entonces en la última generación Dios está levantando personas para que su ministerio se estanque, se expanda. Aunque Él no quiera, como quiera se va a expandir. Porque tu mismo ministerio se expande. Entonces personas que no les gusta tampoco ofrendar a un hermano. No les gusta ofrendar a nadie. Porque anterior, cuando consultaban a los profetas, por la Biblia te lo digo, iban con un presente ante el profeta. El mismo rey de Israel, cuando consultaba a un profeta, iba con su ofrenda en la mano. El único que no con ofrenda, que era el criado que le pagaba la ofrenda al rey, era Saúl. Pero después de ahí para allá, todos los que eran reyes de ahí, cuando consultaban a un profeta, ellos iban, porque el profeta es reinado. El profeta es reinado. El profeta es boca de Dios en la tierra. El que le haga algo a un profeta, se lo está haciendo a Dios. Cuando el pueblo de Israel se rebelió contra Moisés, contra Moisés y también contra Samuel, que era profeta, dice, no contra ti que se rebelaron, fue contra mí. Al que persigue a un profeta, está persiguiendo a Dios. Es a Dios que tú le estás persiguiendo, no es el profeta, es a Dios. Entonces debemos de entender, saber, mi hermano. Hay que darle honra al que honra merece. Un hermano que está haciendo milagros, que otro haciendo milagros en ciencia, bajo una unción, hónralo. Porque si tú tienes un manto menor que él, el manto de él puede pasar sobre ti. O el manto de él puede darte una unción renovante por honrarlo. Porque la persona hoy en día no quiere honrar a nadie, no quiere honrar al profeta, no quiere honrar al evangelista, no quiere honrar a nadie. Entonces debemos entender y saber qué es la honra. Personas que han criticado, mira, ¿cuánta gente han criticado Lulubay? Tú no has hecho lo que ha hecho Lulubay, los milagros que ha hecho Lulubay, como Dios lo usó, para tú agarrar y criticarlo y cometerle la cotilla. No. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, honrar al hombre de Dios. Esa es la palabra. Dale honra al que honra merece. No es que usted va a idolatrar. No es que usted va a poner como un Dios a esa persona, sino que usted va a honrar a esa persona. No hablar mal de él. O preguntarle a María, cuando habló de Moisés, fue una verdad que le habló a Moisés. A Dios no le gustó, aunque es una verdad, fue una verdad y a Dios no le gustó eso. Y tenía 7 días, una semana, metía fuera del campamento leprosa, porque a Dios no le gustó, no le agradó. Lo que dijo ella, y fue una verdad que habló ella. No fue una mentira, fue una verdad de Moisés. Y Dios la castigó. Entonces ahora imagínate una mentira ahora, o una calumnia. Porque aquel que quiere una calumnia, ese se la va a ver con Dios. El que está calumniando, el que está hablando mentira, el que está fornicando, está adulterando, se va a ver con Dios. Porque el único que hace juicio es Dios. No, yo no voy a hacer juicio con usted, ni tampoco lo voy a juzgar porque usted pecó, cayó en el pecado, no. Porque el que juzga y el que hace juicio es Dios. Yo no soy nadie para yo estar haciendo juicio a la gente, mandando a la gente para el infierno. No, aquí yo me llamo para edificar, para restaurar a las almas que están perdidas, a las almas que están pecaminosas, a los que cayó en el pecado, para que los restaure, para restaurar. Porque no todo el mundo que tiene ministerio de reconciliación. Dile al Señor, Señor, yo quiero el ministerio de reconciliación. Yo quiero ser una persona que reconcilia, no que destruya. Porque antes de ser Pablo, Saulo perseguía a la iglesia. Él destruía la iglesia.
Y cuando se hizo un encuentro, tiene un encuentro con Cristo, él mismo después comenzó a restaurar lo que él daba dañado. Y él, para remediar lo que él hizo anteriormente, que lo que él sabía que no lo hizo bien, lo que hizo él, para remediar eso, se entregó por completo y no tuvo mujer después que aceptó a Cristo, que entró al camino de Cristo, no tuvo mujer por ningún lado. Él le dio el tiempo completo a Dios para renovar lo que él hizo, el desastre que hizo anterior. Entonces nosotros debemos de entender, mis hermanos, porque el matrimonio porque Dios lo dio, y es bueno porque Dios lo dio el matrimonio. Pero primeramente debemos de capacitarnos para obtener un matrimonio, porque un matrimonio es un compromiso. La gente no sabe lo que es un compromiso. Un matrimonio es un compromiso, una responsabilidad. Y no todo el mundo que tiene responsabilidad ese compromiso. Uno quiere mujer, pero no quiere capacitarse. Tiene que capacitarte para que pueda tener mujer. Mis hermanos, esto fue lo que Dios mandó en esta tarde del contenido. Y voy a seguir mandando más contenido, voy a subir más contenido al canal de YouTube. Ya pronto estaremos transmitiendo en vivo por YouTube. En menos de 24 horas YouTube me dio para transmitir en vivo. Ya podemos transmitir en vivo de partir de 24 horas. Voy a tener un contenido muy eficaz, muy fuerte. Y mucha reflexión, mucho consejo, porque en la multitud, en el pueblo de Dios, está falta de consejo también, de consejería. Al que Dios lo mandó como consejero, también tiene que aconsejar. Al que está mal, para que vuelva a su camino. Habla Santiago 5, 20, 19, 20. Que el amor cubre multitud de pecados. Debemos de saber corregir, de saber dar un consejo con amor y mansedumbre. No podemos dar los consejos como uno quiere y como hablar como uno quiera, no. Nos soltar a los hermanos de la iglesia como hermanos, al pastor como su padre. Esto. Entonces debemos de entender algo y buscar más a Dios cada día más de nuestra vida. Dios le bendiga y Dios le guarde. Este es el mensaje que Dios le dio en este día. Vamos a estar haciendo una oración para luego de pedir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que vea este video, Padre amado, que ha impactado, Señor, para que tú le des sabiduría, conocimiento, entendimiento, inteligencia de tu palabra, Señor. Glorifícate de una manera muy especial sobre cada uno de ellos, Padre amado, sobre los que te me están viendo, Señor, que tú te glorifiques de una manera muy especial. Glorifícate, Señor, Padre amado, para la gloria y honra de tu nombre. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hablamos luego y seguimos. Chao. Hasta la próxima. Bye. Shalom.